Vamos a empezar exactamente como lo hacemos siempre, recordando que vimos la ocasión anterior. Voluntarios. Voluntarios. Bueno, entonces tomo involuntarios. Valeria Carvajal, que vimos la clase anterior. Sí, disculpe, doctor, es que no se quería activar mi audio, pero hasta donde yo me quedé, porque en esa sesión tuve problemas con mi internet, Ah, ya estábamos. ¿eras tú quien tenía problemas con el internet? Sí, yo me quedé hasta donde ya nos estábamos adentrando en los modos de percepción, específicamente en el cuarto. Hasta ahí yo me quedé. Entonces espera, Valeria. A ver, hay otro candidato, sí, Aarón. Buenas noches, doctor. La clase pasada empezamos por ver, por estudiar el capítulo 2, que se titula Modos de Percepción e Idea Verdadera. En dicho capítulo, en el parágrafo 18, bueno, 19 específicamente, Spinoza enumera 4 modos de percepción o de percibir y Ya no te escuchamos, Aarón. O no soy, entonces soy yo, ¿eh? No eres tú. Bueno, mientras tanto, otro candidato, Pues, sí, bien, para completar lo de los modos de percepción de que estaba comentando mi compañero Aarón, Ángel, a eh, ver. nos estaba diciendo, bueno, usted nos dio una pequeña exposición de cada uno de ellos, ¿no? Y íbamos desarrollando. Y quizás vimos que Spinoza concluye que el cuarto método de percepción, que es el por su esencia, es el más adecuado. Estuvimos hablando que puedes percibir algo por su esencia de diferentes formas. Primero, conociendo el concepto. eh, Conociendo el concepto se conoce la esencia de algo y poníamos el ejemplo de Dios. O a través de la causa y el efecto, no como en el número 3 que era efecto y causa, ¿no? Al efecto se le atribuye una causa externa, pero que no sabíamos con seguridad en el punto 3. Tienes razón, Ángel, pero describe los 4 modos de percepción Ok. y por qué rechazarlos. Ok, el primero por oída, ¿no? Era era algo que en lo que no se podía confiar, ¿no? Algo que no se podía realmente asentar bajo una base, comprobar. Nos ponía varios ejemplos, ¿no? La fecha de nacimiento, eh, si nuestros padres son nuestros padres. La segunda ¿Son, es, son falsos esos modos de conocimiento, esos modos de percepción? no son falsos, pero sí pueden ser arbitrarios e inseguros, es lo que nos explicaba, ¿no? Después de ese sigue la experiencia vaga. Y es que no logramos conocer el porqué de aquellos accidentes que percibimos, ¿no? Y es por eso que tenemos que rechazarlo, no llegamos a conocer realmente la causa. Pero, no sé, pero sí los llegamos a convivir con ellos. Nos ponía el ejemplo de la muerte, ¿no? No llegamos a conocer por qué podemos morir, cuándo vamos a morir, pero pues convivimos con la muerte en varias ocasiones de nuestra vida. Después es la percepción de la esencia, que es deducida por otra, pero inadecuadamente, ¿no? Que concluimos algo, un efecto, que vemos un efecto, pero le atribuimos una causa, pero no podemos estar seguros que esa causa sea verdadera. Y creo que había un compañero que ponía el ejemplo de que salíamos del metro, veíamos el piso mojado y podíamos atribuirle ese efecto a que podía haber lluvia antes de que nosotros saliéramos, ¿no? Pero realmente no es la única razón. Alguien pudo echar una cubetada de agua, pudo tirar agua, etcétera. Y ya es la cuarta por su esencia. Es lo que yo podría atribuir al punto de que mi compañero Aaron empezó a desarrollar. Bueno, no sé si Aarón puede continuar. No sé si su audio ya funciona.
Aparentemente no. Otro candidato para que siga contándonos lo que vimos la ocasión anterior. A ver, si no Creo hay que ya. candidatos, a ver, Rápidamente, sí, los tres primeros modos de percibir, a pesar de que son parte de nuestra vida cotidiana y vivimos con ellos, eh, sin embargo, no nos permiten llegar al conocimiento verdadero, que en el caso de Spinoza sería el supremo bien. Y el cuarto modo de percibir, que es lo que comentaba igual mi compañero Ángel, es la única manera en la que podemos llegar al verdadero conocimiento y es a través de dos formas. Cuando conocemos una cosa, la podemos percibir o bien por su esencia, es decir, que comprendemos la naturaleza esencial necesaria de esta, o bien podemos conocer la cosa por medio de su causa próxima, a diferencia del modo de percepción número 3. Y aquí es donde le hace la crítica a Descartes, porque según Spinoza, podemos conocer la cosa solo porque conocemos la causa de ella y no al revés. ya veremos esa crítica constante a Descartes. Jorge, ¿qué más? Jorge Amezcua. Sí, sí, Jorge Mezcua. Ahí más bien una inquietud que me quedó de la clase pasada, o sea, y a lo mejor acá con Espinosa, con lo que hemos visto de él, por ejemplo, viéndolo con la sesión anterior y me parece que fue en la segunda sesión, que era como la primera parte, como donde explica Espinosa como el a dónde quiere ir más o menos como dirigir como su investigación. Y él tiene un parágrafo, no recuerdo cuál es, donde dice, me gustaría que esta idea que yo tengo, poderla compartir como con los demás o algo así me parece que menciona. O sea, que esta idea que yo tengo pudiera ser entendida por la mayoría, ¿no? O por todos. Y con base en la clase anterior, o sea, yo la inquietud que me dio fue como de, a diferencia a lo mejor de lo que se piensa en muchos casos en la actualidad, ¿no? De que la filosofía puede ser nada más como para ciertas personas, como para ciertos estudiados, ¿no? O sea, como muy, no sé si decirle de élite, ¿no? Muy acá, Pero digamos. sí, y yo creo que acá Espinosa, no sé, aquí la pregunta sería más bien si Espinosa está viendo más bien una democratización del conocimiento, ¿no? O sea, como tampoco pone un método tan riguroso a lo mejor como otros, y también con base en anterior, ¿no? De que veíamos el ejemplo del martillo, ¿no? Y de que más bien de esto de abrir los cocos, ¿no? Y que creo que ahí usted hizo un ejercicio con nosotros justamente un tanto democrático, en el sentido de preguntarnos, bueno, ¿y cómo le haríamos? ¿Tú cómo le harías? ¿Lo abrirías con chillo, con un martillo, con, no sé? No sé si a lo mejor Espinosa también lo quisiera llevar por ahí, o sea, como que bajarle un poquito el rango ahí a la filosofía, ¿no? De decir, pues quizás la filosofía sí debería de ser para todos porque en teoría la deberíamos de construir todos. A ver, hay varias cuestiones en esto, Jorge. Eh, la primera es, no es bajar la filosofía, sino subirla. Es decir, Ajá, mostrar que la filosofía es lo racional y todos los seres humanos somos racionales. Democratizar la educación no es bajar el nivel de la educación, sino subirlo, es decir, mostrar que el núcleo del conocimiento es la razón. Y todos somos seres racionales, de manera que, en principio, todos podemos acceder al conocimiento. Eso no es bajar la filosofía, sino al contrario, enaltecerla. Bajar la filosofía es, por el contrario, suponer que solo unos espíritus delicados, más finos, más menos campesinos que nosotros, solo ellos pueden llegar a la filosofía. Al contrario, mostrar que la filosofía descansa en la razón y que la razón es un predicado universal de todos nosotros, no es reducirla, es elevarla, es mostrar el núcleo racional
compartido por todos que podemos alcanzar. Ahora, el chiste es cuál es el método que Spinoza va a proponer. Y justamente ahí yo diría, no es un método más suave o menos formal que los otros, es el método verdadero. Eso es lo que va a defender Spinoza. Spinoza no dice, vamos a hacer un semimétodo para el alcance de todos. Eso no, no. Déjame comentar en un contexto un poco distinto. Cuando los poetas españoles enfrentaron la guerra de la República, que perdió la República y que instauró a Franco ahí, escribieron unos poemas muy bonitos de cómo había que llamar al pueblo, cómo había que llamar a la gente a ser consciente. Y uno de ellos, Alberti, inventó un personaje que se llamaba Juan Panadero, porque Juan Panadero quería ser la razón de toda España, ¿no? La razón. Y Juan Panadero decía en un párrafo que no olvidaré nunca, no hay que hablarle en tonto al pueblo, hay que hablarle en inteligente. El que te dirijas a la mayoría de ninguna manera quiere decir bajar el nivel de lo que estás diciendo. Ahí lo que hay que hacer es elevar el nivel de los que están escuchando. La tarea de la filosofía no es bajarse del pedestal para alcanzar a la gente, sino elevar a la gente a la altura del pedestal que merece, ¿sí? En ese sentido, Spinoza es completamente racionalista. Y luego, lo que él nos va a decir no es un método más frágil que otros, al contrario, él sostiene que este es la manera de comprender efectiva, ¿sí? Sí se ve la diferencia. Spinoza no pretende que la filosofía esté al alcance de los demás, sino que la filosofía se coloque en aquello que todos nosotros poseemos, que es la razón. Y si se puede demostrar, es decir, si la demostración que hace la filosofía es racional, entonces todos pueden llegar a ella, sin excepción. Ahora, la cuestión es justamente que la demostración tiene que ser racional. El conocimiento solo es particular cuando es esotérico, ¿no? Cuando supone una cosa oculta, cuando supone algo que no es transparente y que solo ciertos espíritus muy finos pueden alcanzar. Para Spinoza, pero también para Hegel, esas son papanatas. Si la cosa no es clara, si la demostración no es clara, no vale nada, por más que se ponga misteriosa. Así que la filosofía tiene que ser clara y demostrativa, porque la demostración racional es lo que caracteriza a todos los seres pensantes. ¿Sí queda más claro, Jorge? Sí, sí, y ahí sobre todo, eh, o sea, yo no lo veía así como de bajar la filosofía, ¿no? En cuanto a capacidad argumentativa o cosas por el estilo. O sea, yo la veía más bien como de que justamente pudiera bajar para que, o sea, luego yo, por experiencia así con amistades, etcétera, sí me han comentado es que yo le he tratado de entrar a la filosofía con algún autor o bla, y se me hace un tanto, o sea, no la comprendo del todo, ¿no? O no comprendo tal autor o no comprendo tal texto, porque se me hace como muy elevada, ¿no? Y yo, o sea, lo que sentía en ese, porque ahí, por ejemplo, Spinoza, justamente en lo que vimos en la clase anterior, es el ejemplo matemático, ¿no? O sea, de que hay tres maneras de llegar a un resultado matemático, ¿no? Que era como el del comerciante, el del mismo matemático y me falta uno ahí. No recuerdo el segundo caso, pero justamente ahí lo que yo, o sea, lo que yo pensaba era de que pues hay ya tres formas ahí de conocimiento de cómo se puede llegar a un resultado. Entonces, eso es lo que yo mencionaba como de esta democratización que a lo mejor Spinoza trata de juntar todo ese raciocinio humano, perdón, raciocinio humano, pues para llegar a lo mejor a lo que sería la idea verdadera, ¿no? O sea, como, y creo que eso es lo que vamos a, bueno, no sé si, creo que es lo que vamos a ver hoy. Es, Espera, ahí sí ya tomaste una desviación que no es correcta. Lo que por ajá, ahora me interesa que quede en tu cabeza es sí, la idea fundamental de Spinoza es que la filosofía tiene que ser demostración racional y por eso va a elegir
el orden geométrico, el método geométrico, porque él estima que el método geométrico es un método que se puede racionalmente seguir con toda claridad. Ese es el sentido de su elección. Ahora, ¿por qué esa claridad? Porque de esa manera lo que haces es mostrarle a la razón los argumentos para estar convencida. Y la razón es convencida justamente por esos argumentos. De manera que para Spinoza la claridad es parte de la filosofía porque afecta a la razón, afecta al entendimiento, afecta a esa parte de nosotros mismos que, como seres pensantes, todos tenemos. ¿Sí? Ese es el sentido de Spinoza. Eso es por ahora a donde quiero que llegues. Ya verás lo demás paso a paso. ¿Tú quieres Ok. intervenir, Alfonso? Sí, doctor, yo tenía justo una pregunta que me surgió ahorita con su intervención y es, ¿no será, además de estas razones que usted dio, una razón económica por la cual no se enseña a Spinoza como debería y mejor se enseña a Descartes? Es decir, porque siempre se ha tomado como, justo como esto que dice, ¿no? No se trata de bajar la filosofía, sino de elevarla, pero como ahora el sistema capitalista en el que vivimos cree que todo tiene que ser rápido y que te deje algún tema económico, entonces ya por eso incluso no se toma el estudio de la filosofía como serio, ¿no? Como lo hemos visto con usted en otros cursos, ¿no? Es como, sí, te vas a morir de hambre si estudias eso, porque entonces eso no te va a dejar nada económico, ¿no? ¿No será por eso que no se enseña no solamente a Spinoza, sino también a otros filósofos? Además, por supuesto, de que se considera como que no, la filosofía justo no es para todos. No lo creo, Alfonso. No. A ver, por supuesto, como todos, cada uno de nosotros hace una elección de las filosofías que defiende o que cree en ellas o que se dedica a estudiar con convicción. Pero yo diría que no hay, digamos, en el conjunto de la disciplina, ninguna tendencia económica o no que afecte esa elección. Son muchas razones, son otras razones, pero no estrictamente la económica. Hay razones que tienen que ver justo con el funcionamiento de la imaginación y de la razón por la cual se elige una perspectiva u otra. Incluso se podría decir que hay elecciones personales o políticas o sociales en todo eso. Pero eso a mi juicio no debe tomarse como en detrimento de otras filosofías, ¿no? Es decir, yo no diría que enseñar a Descartes tiene algún otro fundamento que enseñar a Descartes, que la filosofía de Descartes, que en sí misma merece, por supuesto, la mayor atención. Es simplemente que hay otras elecciones que uno tiene que hacer y por las cuales cierta línea de pensamiento la privilegia a uno en detrimento de otras, pero yo no lo vincularía tan bruscamente a los elementos que tú das. Bueno, pero se han detenido en el apartado 3 la idea verdadera como fundamento del método. A ver, respóndanme, ¿y por qué necesitamos conocer? ¿Por qué Spinoza cree que necesitamos encontrar la manera de conocer? ¿Por qué? Recuerden sus primeras clases. ¿Por qué? Pedro. Porque necesitamos conocer la esencia, la naturaleza humana, para igual saber cómo llegar a a la perfección de esta. Eso es crucial, ¿no? No olviden que nosotros partimos de una convicción racional, ciertamente, pero existencial también. Spinoza persigue la perfección humana, y la perfección humana quiere decir para él estar guiado por el conocimiento para poder hacer que nuestra vida florezca, que nuestra potencia de existir se eleve. La filosofía de Spinoza es una filosofía de la vida vital, en el sentido de que él lo que desea es potenciar nuestra capacidad humana, elevar nuestra esencia humana a través de la razón. Y por eso necesitamos conocer. Y por eso estamos metidos ahora en una cuestión, llamémosle así, epistemológica, y ya no solamente ética. Desde luego el fundamento es ético. Se trata de saber juzgar, saber elegir, conocer la verdad,
para que nuestra vida no sea bamboleada por intereses de otras clases, por ideas que nos son puestas. Ahora, para eso Spinoza nos dijo, hay que examinar nuestra potencia de conocer. Y ahorita verán que bajo ese término, examinar nuestra potencia de conocer, se esconde en realidad una posición filosófica sumamente brusca, sumamente dura. Es decir, se trata de examinar nuestra potencia del entendimiento, nuestra capacidad de conocer, nuestro impulso por conocer. Y es ahí que llegamos a la idea verdadera como fundamento del método. ¿Qué dice en los apartados que vimos en el 29 y el 30? ¿Quién avanza? Otra vez, involuntarios. No sé si pronuncio bien tu nombre, Cianya Zúñiga, Cianya, perdóname si no pronuncio bien tu nombre, eso es lo que yo veo escrito. Cianya Zúñiga. Hola. ¿Hay alguien ahí? A ver, a ver, Cianya, ya parece que vas a responder. Sí se me... ¿Qué sucedió? Espero pronunciar bien tu nombre, pero si no es así, discúlpame, no estoy familiarizado con él. Bueno, otro, porque no. Alan Julio. A ver, esta clase está caminando muy despacito. Actívense, por favor, actívense. Hola, Alan profesor, Julio. buenas tardes. Alan Julio, vamos. Bueno, ¿me podría repetir la pregunta? No lo escuché bien. ¿Qué es lo que introduce Spinoza en el apartado 3, la idea verdadera como fundamento del método? Ya vimos la idea general de por qué estamos ahí, por qué llegamos ahí. Ahora, ¿qué introduce con la idea verdadera como fundamento del método? Bueno, principalmente cuando se trata de la idea verdadera, lo que Spinoza está tratando de, digamos, exponer es que nos demos cuenta de aquellas ideas que hemos estado siguiendo y que son, digamos así, erróneas y que nos han regido nuestra vida a través de ellas. Y con este método que él plantea, lo que está tratando de hacer es que nos demos cuenta de en qué momento empezamos a errar a través de ellas. Y pues, bueno, prácticamente esa es la idea principal de lo que plantea en esa parte. Más o menos, Alan. Samuel. Si no mal recuerdo, ya en esa parte estábamos, bueno, la tesis principal era que el método se produce simultáneamente al conocimiento, que fue que por eso empezamos a hablar del ejemplo del martillo, ¿no? Es decir, que Spinoza nos dice un poquito antes que no se va a hacer una búsqueda al infinito, o sea, ¿Por es que qué? no hay ¿Qué sucede por- con esa búsqueda del infinito, Samuel? pues es que lo que yo entiendo es que si pensamos que anteriormente al conocimiento hay un método, tendríamos que necesariamente pensar que anterior a ese método hay otro método y así nos iríamos y no llegaríamos a ningún lado, porque siempre habría un método anterior al método verdadero, ¿no? Que proponen otros filósofos, me parece. Entonces, por eso Spinoza piensa que tanto el conocimiento como el método, es lo que dije al principio, se dan y se desarrollan simultáneamente, así como las herramientas que, digamos, en este caso hablábamos del martillo, se han ido dando pues en la humanidad, ¿no? A través de la historia. Bien, Aarón.
Sí, nada más para complementar, sí dijimos que pues no puede haber un método previo al conocimiento, porque si lo hubiera, probaríamos que tal conocimiento es imposible, o que incluso ni siquiera existe el conocimiento. Entonces, pues sería una como regresión al infinito, porque el primero se tendría que justificar, con un segundo método se tendría que justificar al primero, luego con un tercero al segundo y así infinitamente. Entonces dice Spinoza que lo primero que no tenemos que hacer es una búsqueda al infinito como lo hacen algunas filosofías y particularmente Descartes. En ese sentido es que Spinoza dice que que el método no es otra cosa que el conocimiento reflexivo. Y para comprender nuestra potencia de comprender, que es a lo que estamos volviendo continuamente, primeramente tendríamos que examinar el funcionamiento de nuestro entendimiento y en aras de eso, la manera en la que se forman en nosotros las ideas y la manera en la que después o posteriormente se desarrollan. Así es. Rodrigo, te voy a Bueno, pasar profesor, el texto para avanzar. Rodrigo, a ver. sí, bueno, como ya lo dijeron bien mis compañeros, en esa parte Spinoza habla de no quedarnos con una idea hacia el infinito, es decir, un rechazo en búsqueda de esta metodología que no nos puede llevar más que a un infinito en cuestión de quizás no hallar ese método fundamental o principal para poder hallar la verdad. Y pues yo lo dejaría quizás ya ahí para no ser redundante. Igual, también comentarle, mi compañera, Cianya, me está comentando que está fallando su micrófono, que si no ahorita intenta ponerlo por el chat para que la tome en cuenta también su participación. Muy bien, te Gracias. agradezco. Miren, esta cuestión es extremadamente importante. Spinoza está recusando, ni más ni menos, que una gran parte de la filosofía de Descartes, por supuesto, pero luego de la ciencia en general. Muchas filosofías sostienen que antes de conocer debemos justamente tener las herramientas para asegurarnos que conocemos. Desde luego Descartes cae claramente ahí, pero también posiciones como la de Kant, que afirma que primero tenemos que conocer nuestros instrumentos de conocer para luego estar seguros que estamos utilizándolos correctamente bajo una legislación que de suyo es correcta. Spinoza está diciendo que de esa manera estamos expuestos al reproche escéptico, es decir, al reproche que diría, muy bien, si me das un discurso de las garantías del conocimiento, ¿qué te garantiza el método que garantiza el conocimiento? Y luego, si me das la garantía de la garantía del conocimiento, ¿qué garantía tienes de que esa garantía que me estás dando es adecuada? Y ese argumento, dice Spinoza, es perfectamente válido si se considera efectivamente que antes de conocer tenemos que tener un método universal, un método suficientemente bueno, suficientemente preciso, como para que nos conduzca por la vía de la verdad. Pues Spinoza está justo recusando esa tradición. En realidad, cuando usa el ejemplo del martillo, lo que es muy interesante es que el ejemplo del martillo lo tomó Descartes, pero Descartes decía exactamente lo contrario. Decía Descartes que antes de conocer en verdad y según el orden, es preciso darse los medios de tal conocimiento. Es decir, es preciso saber reconocer la verdad ahí donde ella es posible, según las reglas de su constitución. Es decir, hay reglas de constitución de la verdad, hay un método para alcanzar a la verdad y saberla reconocer, y entonces Descartes hacía el ejemplo del herrero y decía, si vamos a comprender el trabajo del herrero, veamos sus instrumentos, por ejemplo, su martillo. Y Spinoza acaba de decir exactamente lo contrario. Acaba de decir, ciertamente, pero resulta que el martillo también tuvo que ser producido. Y por eso viene el ejemplo del martillo, donde me acerqué a través del coquito. ¿Qué aprendimos a través del coquito? ¿Qué aprendieron a través de ese ejemplo que Spinoza quiere sostener? Díganme, Alan, no sé si levantaste la mano o no la has bajado. Sí, profesor. De hecho, parte del ejemplo del herrero que plantea Descartes
hace que fundamente esto de las ideas innatas. No sé si más o menos se da la idea ahí. Y ¿sí? pues pienso que en parte esta es la discordancia que tiene con Spinoza, que Spinoza no tiene como tal un innatismo en sus ideas. Así es. Pero vamos más lejos. ¿Qué aprendieron del martillo y los coquitos? Cuéntenme. El ejemplo es sencillo, pero me parece que es traído de Spinoza bastante útil. ¿Qué aprendieron, Rodrigo? Pues podríamos decir que las ideas se van complementando, ¿no? A lo largo de la historia. Esta experiencia continua y trato de manera regular con nuestro entorno y el ver cómo se desarrolla uno mismo ahí, permite que siga habiendo como un desarrollo pleno en el conocimiento y a la vez podamos escalar dentro de ese conocimiento para llegar a una idea más perfecta, si se puede decir de alguna forma. Es lo que yo entendí acerca de ese ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más me dirían de eso? Dice Spinoza, esto que sucede con los martillos es exactamente lo mismo que sucede con el pensamiento y con el entendimiento. Es decir, lo que Spinoza está diciendo es rechazando por completo el carácter instrumental que domina la reflexión en Descartes y luego en una buena parte de la filosofía. Según Descartes, en efecto, es primero necesario disponer de los instrumentos con los cuales podremos luego servirnos para conocer bien. Comencemos, pues, por darnos un buen método, sepamos qué podemos conocer, sobre qué idea podemos apoyarnos, sobre qué vía debemos orientarnos para llegar. Pero justamente lo que Spinoza está haciendo es tomar el camino contrario y dice, para resolver este problema de los instrumentos, en realidad lo que es necesario es renunciar a la problemática de la verdad, entendida esta como algo que está sometido a ciertas leyes de legalidad. Es decir, la filosofía ha pretendido construir un discurso de las garantías del conocimiento, es decir, de las premisas con las cuales el conocimiento sería verdadero de suyo. Pues eso es lo que está rechazando Spinoza. No hay, como afirman los escépticos, ninguna posibilidad de alcanzar el conocimiento si pretendemos que el conocimiento esté reglamentado, jurídicamente establecido por alguna norma, alguna ley externa al proceso mismo. Eso es lo que Spinoza justamente va a rechazar. ¿Qué es lo que está diciendo Spinoza con el ejemplo de los coquitos? Lo que nos está diciendo es todos los principios del conocer y de la acción humana son principios precarios, frágiles, insuficientes. Lo normal en cualquier inicio es justamente el hecho de que el inicio es siempre frágil e inseguro, pero los seres humanos no tienen otra opción que empezar por ahí, es decir, empezar justamente por esas ideas que son frágiles e inseguras, porque de ellas hay que partir. El ejemplo del coquito lo que nos muestra, los coquitos abiertos a veces con una piedra, a veces con una piedra puntiaguda, a veces con una piedra atada a un palo, lo que nos está enseñando es que los seres humanos, exactamente igual que sus instrumentos, tuvieron que ir creando al mismo tiempo que el instrumento, el conocimiento del instrumento. La humanidad no nació con la idea de martillo. Nadie tiene como idea innata el martillo. El martillo no está entre las categorías del entendimiento. El martillo es un producto, es a la vez un medio y un resultado. ¿Por qué? Otra vez, porque justamente lo propio del conocimiento es empezar por lo precario, por lo finito, por lo limitado y hacer uso de él. Pues exactamente así, dice Spinoza, se forman también las ideas. Las ideas no son otra cosa que instrumentos del pensar, y los primeros pensamientos del ser humano debieron ser sin duda limitados, pobres, esqueléticos, pero eran los instrumentos que tenían que usar y justamente a partir de ellos y de su uso fueron perfeccionándolos cada vez más hasta poder alcanzar la forma última del conocimiento. ¿Sí? El progreso del conocimiento, dice Spinoza,
no está sometido a una condición de origen absoluto que garantizaría la verdad en el momento de fundarla. Al contrario de un orden formal que está determinado por su límite, su práctica no comienza pues jamás verdaderamente, porque ésta siempre ya comenzó de una manera tal que jamás puede ser en principio verdadera. El conocimiento es una práctica. El conocimiento, el pensar, es exactamente igual a una práctica como cualquiera otra. ¿Cuándo comienza una práctica? Pues nunca tiene un origen propio porque siempre ya comenzó. Y lo que Spinoza está diciendo es, los seres humanos, siempre como seres pensantes, trataron de apropiarse del mundo con un conjunto de conceptos, categorías e ideas tan pobres como fueran, pero que sirvieron como punto de partida. Y una lenta progresión, un uso de esas ideas que tienen que ser tomadas en un primer momento como verdaderas para demostrar sus límites, es lo que permite la progresión siempre creciente. Atención, el conocimiento es una práctica, no es una legislación jurídica. Una práctica quiere decir que es algo que se ejerce, que se transforma, que se inicia siempre ya para poder desplegarse en toda su fortaleza. Habría pues que leer quizá de esta manera a Spinoza. Lo que Spinoza quiere mostrarnos no es un régimen jurídico de la verdad, sino una producción real y efectiva de la verdad. Es un conocimiento que se produce y que se constituye según su propia necesidad, en un itinerario que le es propio, en un movimiento que es al mismo tiempo su autoconcepción y su génesis. ¿Sí empieza a comprenderse lo que está Spinoza diciendo? Spinoza está diciendo algo muy fuerte, está rechazando toda una concepción del conocimiento que descansa en un discurso de las garantías para convertir al conocimiento en una práctica humana, en un hacer. Y como todo hacer, es un hacer progresivo, es un hacer que se despliega según su propia necesidad. Eso es lo que nos dijo el ejemplo de los coquitos que vamos a ver ahora en los siguientes parágrafos. Carlos, ¿tú quieres intervenir? Sí, profesor, gracias. Tenía una pregunta. O sea, con lo que está diciendo ahora, me preguntaba si, digamos, el rechazo de los métodos como los de Kant y, digamos, Descartes por parte de Spinoza, ¿no también estaría orientado hacia, digamos, que en parte esos discursos niegan o limitan desde el principio el conocimiento, el alcance del conocimiento? Por ejemplo, Kant con las antinomias o Descartes con Dios o los empiristas con la experiencia. O sea, que dado un punto sería imposible conocer más de eso. Digamos, para Spinoza el despliegue del conocimiento no tiene un límite, o bueno, al menos no podemos percibirlo, ¿no? Tienes enteramente razón, hacia eso va Spinoza. Spinoza lo que nos está diciendo es, cuando uno establece un discurso de las garantías del conocimiento antes del conocimiento, lo que normalmente está buscando es cuáles son los límites hasta el conocimiento, donde el conocimiento alcanza. Acuérdense ustedes que, por ejemplo, Kant empieza la crítica de la razón pura diciendo que es una propedéutica, es decir, es una advertencia a la razón de hasta dónde llega, cuáles son sus límites, más allá de los cuales no puede arriesgarse. Con Descartes la cosa es diferente, porque Descartes llega a la idea de que en realidad todos los conocimientos que tenemos pues son algo inseguro, son algo incierto, y la única base de garantía está en Dios, en el Dios que no es engañador, en el Dios que no nos va a fallar y que en cambio nos va a permitir tener acceso a la realidad y que además construye la realidad para que nosotros tengamos acceso a ella. Estos discursos de las garantías suelen justamente colocarse en el plano de hasta dónde puede llegar el conocimiento. Spinoza, por el contrario, dice, el conocimiento es una práctica que nunca empezó en un día original porque siempre ya empezó y que por el contrario nunca va a terminar porque como práctica que es inevitablemente en su propio movimiento, en su propio devenir, lleva a un momento posterior. En la clase pasada yo les preguntaba, ¿ya llegamos a la idea última del martillo? Pues mire, es probable que no. Es probable que tengamos después martillos todavía más sofisticados de los que por ahora no conocemos
más que su probable presencia, pero el desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico nos va a llevar sin duda a formas más acabadas. ¿Quién tenía esa idea en el origen? Nadie. Nadie. Nadie le dijo, como decíamos la ocasión anterior a su mujer, espérate vieja, estoy inventando el martillo. Eso no es cierto. Nadie sabe de antemano qué va a suceder con esa práctica, porque la práctica es justamente las condiciones de su propio devenir. Por supuesto, lo que Spinoza está diciendo es, el conocimiento no tiene límites. Todo lo podemos conocer. Esa es una convicción muy profunda de Spinoza. No hay nada que sea incognoscible, al punto que la ética inicia por el conocimiento de Dios, ni más ni menos. Si nosotros conocemos a Dios, es decir, conocemos toda la naturaleza, ¿qué queda por conocer? No queda nada por conocer. Spinoza es ese racionalismo que dice justamente de lo que se trata es de ir a mostrar que el conocimiento no tiene límites. Y ya explicaré por qué el conocimiento no tiene límites de manera conceptual. ¿Sí queda más claro? ¿Queda más claro hacia dónde va Spinoza? Vayan por favor al apartado 31, donde todo esto queda más claro. Dice, por el contrario, así como los hombres, usando el comienzo instrumentos innatos, consiguieron fabricar, aunque con gran esfuerzo y escaso éxito, algunos objetos sumamente fáciles, y una vez fabricados estos, confeccionaron otros más difíciles, con menos esfuerzo y más perfección, y así, avanzando gradualmente de las obras más simples a los instrumentos y de los instrumentos a otras obras e instrumentos, consiguieron efectuar con poco trabajo tantas cosas y tan difíciles, así también el entendimiento con su fuerza natural se forja instrumentos intelectuales. Fíjense, Spinoza está diciendo algo que es muy importante. Pensar, conocer, es una práctica, como cualquier otra práctica humana. Es decir, una práctica que se desenvuelve siguiendo su propia necesidad, siguiendo su propio despliegue. Claro que los hombres tuvieron que empezar por instrumentos elementales. El primer coquito, no como el que nos sugería el compañero de aventar el coquito a la pared, sino el primer coquito abierto con una piedra, ya usaba un martillo. Llámenle si quieren protomartillo, pero era un inicio que después se desplegaría gracias a su propia necesidad en formas cada vez más complejas, cada vez más sutiles. ¿Se ve lo que Spinoza está diciendo? ¿Se ve el cambio de filosofía? Spinoza está haciendo una verdadera revolución en el método. Está diciéndonos, el método no antecede al conocimiento, el método es el conocimiento, el método surge del conocimiento, el método no es más que la reflexión del camino que el conocimiento ha seguido. Spinoza está dándole un vuelco completo a la idea de método en Descartes. Y le está dando un vuelco completo porque está diciéndole a la filosofía que el problema de conocer, nuestra potencia de conocer, no es legislar sobre ella, no es establecer de antemano un parámetro de lo válido y lo inválido, sino al contrario, seguir al entendimiento en su propio despliegue, seguir a la razón en su propio camino. Ver el tránsito del entendimiento en su proceso de constituir al mundo y de constituirse en ese mismo esfuerzo. ¿Está empezando a ser claro todo esto? Estamos en una parte ya epistemológica, ya no estamos tanto en una parte ética, aunque tiene un fundamento ético. ¿Sí queda claro esto que está haciendo Spinoza? ¿Queda clara la revolución que Spinoza está implantando en el método? ¿Algún comentario? Vean, esto es una verdadera transformación filosófica. Spinoza les está diciendo, si nosotros necesitamos comprender nuestra potencia de comprender, hay que comprender esa potencia. No por el contrario, querer legislar sobre ella previamente para después establecerle un borde que no va a poder superar. El libro 1 de la Ética termina, por ejemplo, afirmando: no existe nada en la naturaleza que no podamos conocer y del que no se siga un efecto. Spinoza es radical.
todo lo podemos comprender. Todo está a nuestro alcance. Nada se oculta a la razón. Jorge, vean ustedes, se acabaron todos los misterios, ¿eh? Se acabaron todos los misterios. Jorge. Sí, ahí, profe, ah, igual y regreso a la de hace rato, pero, por ejemplo, ahí también usted mencionó un ejemplo, la sesión pasada de a lo mejor del construir una casa, ¿no? O un edificio. Y a lo mejor si yo le pregunto, no sé, a un obrero, a un trabajador, él sin a lo mejor tener todo ese conocimiento a lo mejor teórico, ¿no? Bueno, no sé realmente lo que hagan como los ingenieros o los arquitectos, pero o sea, que a lo mejor tengan ese conocimiento de los arquitectos, a través de su propio método, el obrero o el trabajador tiene esa capacidad de crear, ¿no? A lo mejor una casa o un edificio, de la misma manera que a lo mejor el arquitecto o el ingeniero, ¿no? O sea, acá lo que yo entiendo es que como que o sea, que sí, no, ya no hay como que un solo método, ¿no? O sea, como que, no sé si a lo mejor ahí lo estoy entendiendo mal, de que a lo mejor para Spinoza sería que quizás cualquier método para llegar, o sea, para crear conocimiento sería, sería válido. No, no, ya quedamos que el método que Spinoza está eligiendo es el método que hace un orden necesario en el orden del pensar. Y por eso describió las formas previas del percibir. Claro que un albañil puede, un maestro de obras puede hacer una casa. Sí, es cierto, puede hacer una casa. ¿Podrá hacer un rascacielos? Pues no, creo que no. Bueno, no sé. Según yo no. Por supuesto que no. ¿Y por qué no puede? Porque a lo mejor si no tiene esos conocimientos que a lo mejor un arquitecto o un ingeniero sí. Por supuesto. Esa es la razón, ¿no? Claro. A ver, me sorprende un poco ese comentario, Jorge, porque por supuesto que hay muchos modos de percibir y nuestra relación con el mundo está, y Spinoza tiene especial interés en eso, está mediada por muchos actos, pero no todos ellos son conocimiento. Es decir, hay muchos que son de oídas, vagos o van de los efectos a las causas que en realidad no nos han llevado a conocer. Esas formas de comprender pueden existir, pero son inseguras, y Spinoza las va a colocar todas en el orden de la imaginación. Dirá, sí, claro, los seres humanos viven en un orden que se relaciona con el mundo de muchas maneras. Pero el problema es que para poder relacionarse verdaderamente con el mundo, necesitan una comprensión racional de su forma del entendimiento. Y esta solo se alcanza con las ideas verdaderas. Solo con ellas. ¿Sí? Es decir, claro, yo puedo decir, en el mundo estoy por muchos motivos. De oídas oigo un montón de cosas, sé muchas cosas sin haberlas visto. He leído muchos libros que dicen de experiencias que no he tenido. Sí, dice Spinoza, pero mientras no conozcas el orden causal de las cosas, no conoces, o déjame decirlo de una manera un poco más brusca, aquel que dice una verdad, si no sabe lo que está diciendo, no está diciendo la verdad. ¿Sí? Tú puedes, como el burro que tocó la flauta, acertar con algo, pero si no sabes la razón de eso que estás diciendo, es que no estás en la verdad, aunque pueda casualmente ser verdadero. ¿Sí queda un poco más claro? Sí, sí, sí. Vamos a avanzar en la lectura de los apartados. Parágrafo 32, ¿qué dice ahí? A ver, en parágrafo 31 introduce algo que él llama fuerza natural. Dice, así también el entendimiento con su fuerza natural se forja instrumentos intelectuales. Déjenme detenerme ahí. Con su fuerza natural. Es decir, para Spinoza, el conocimiento es una práctica, pero esa depende no de una legislación previa, sino de nuestro impulso, de nuestra fuerza natural de comprender. El ser humano tiene esa capacidad, tiene esa fuerza natural para comprender.
Esa fuerza natural es simplemente el impulso que lo lleva efectivamente a conocer. El conocimiento no está, para Spinoza, basado en la curiosidad o en los objetos. Está basado en la fuerza natural del entendimiento, en su esfuerzo por conocer. Y ahí nos vamos a acercar gradualmente. Spinoza no cree que el conocimiento tenga su origen en los objetos, tampoco tiene su origen en las representaciones que nos hacemos. Tiene su origen en la fuerza natural del entendimiento. Ya hablaré sobre eso, pero por ahora el pensamiento para Spinoza es acción, acción de conocer, impulso por conocer. Los seres humanos no necesitaron de ningún otro impulso que su fuerza natural para producir martillos. No requirieron de la ayuda de Dios, no requirieron de soplos ajenos, es simplemente la fuerza natural de su entendimiento la que les permitió pasar de una forma elemental de martillo a una forma cada vez más elaborada de martillo. Pues exactamente lo mismo con sus ideas. De las ideas primeras que fueron precarias, que fueron finitas, no podemos quejarnos de eso, porque los seres humanos así son. De esas formas precarias y finitas fueron desarrollando ideas cada vez más complejas hasta llegar a lo que hoy somos a través de la fuerza natural del entendimiento, de la potencia natural del entender. ¿Sí se alcanza a ver este punto? Lamento mucho este método de trabajo porque no puedo ver sus respuestas. Continúa Spinoza en 32. Se forja instrumentos intelectuales con los que adquiere nuevas fuerzas para realizar otras obras intelectuales y con estas consigue nuevos instrumentos, es decir, el poder de llevar más lejos la investigación y sigue así progresivamente hasta conseguir la cumbre de la sabiduría. Fíjense, el ser humano tiene que ser comprendido en su acción práctica y una de las partes de su acción práctica es el pensar, que también es una acción práctica. El pensamiento no son puras ideas, el pensamiento es la acción de nuestra potencia de comprender. Y esta potencia de comprender es el único impulso que requerimos para pasar de las formas elementales del conocimiento a formas cada vez más acabadas sin un fin asignable. O dicho de otra manera, simultáneamente se fueron creando los instrumentos materiales de nuestra vida y los instrumentos intelectuales de nuestra vida. El entendimiento también se forjó a sí mismo y se forjó en el mismo procedimiento con el cual forjó los instrumentos de que hoy gozamos. Cada instrumento es un acto de la razón, es un momento del desarrollo de la razón, que no se ha detenido nunca y que no se va a detener nunca. Vean el optimismo profundo de Spinoza en este plano. ¿Queda más o menos claro? ¿Comentarios sobre este punto? Vean ustedes, es un vuelco filosófico extremadamente potente. Se está oponiendo ya a Descartes en una parte central, ¿no es cierto? Descartes pensaba que era necesario un método, un antecedente, una legislación que asegurara que nuestras ideas sobre el mundo eran verdaderas. Spinoza dice, las ideas verdaderas surgen de la acción de nuestro entendimiento. El entendimiento produce, sin necesidad de ninguna garantía adicional, sus ideas verdaderas. ¿Cómo lo hace? Practicando, actuando, usando sus ideas, poniéndolas a trabajar, llevándolas al límite justo para después transformarlas con ese conocimiento. El conocimiento es esa progresión práctica. ¿Sí se alcanza a ver la importancia que esto tiene? ¿Algún comentario sobre el parágrafo 31? Parágrafo 32. ¿Qué encontraron ahí? Bueno, doctor, en el parágrafo 32 habla... Bueno, ya me estoy adelantando, yo quería hablar del 33, pero... A ver, habla del 33, ahorita volvemos. Adelante, aprovecho que quieres. ¿Quién está hablando?
No lo alcanzo a ver. ¿Cuál es tu nombre? Soy No Daniela. no te alcanzo. Ah, Daniela. Es que no estás en mi pantalla. A Ah, ver, venga. bueno. A ver, venga. 33. Ahí Eh, dice una cosa muy importante también. sí, acerca de la idea verdadera. Y justamente habla de la diferencia que hay entre la idea verdadera y el objeto. Pero aquí yo tengo como dos preguntas, doctor. Una sería, como instrumento al que usted se refiere ahorita casi en lo que acaba de mencionar, ¿podríamos equipararlo con el objeto que aquí diferencia de la idea verdadera? Y la otra pregunta es, entonces, ¿qué sería exactamente la esencia objetiva? Porque entiendo que la esencia objetiva pues ya es un tipo de verdad, porque aquí le llaman que es una certeza. Entonces, no sé si la esencia objetiva ya es un tipo de verdad a la que se tiene acceso. Y si la esencia objetiva es de la idea, ajá, y, si la, y esa pregunta, ¿no? Si la esencia objetiva es una esencia objetiva de la idea, o es como un todo en el cual hay una relación entre la esencia objetiva con la idea verdadera y hay diferentes relaciones que se establecen entre la idea verdadera y los objetos. Vamos paso a paso, Daniela, porque justamente la pregunta que haces es pues la respuesta que debe dar todo el curso, ¿no? Y llevará muchos parágrafos y muchas, muchas afirmaciones de mi parte. Vámonos paso a paso. Vamos a 33, porque 32 dice en realidad que es así como se comporta el entendimiento. Es fácil verlo. Ustedes me dirán si es tan fácil como dice Spinoza, pero es tan fácil verlo, con tal que se entienda qué es el método de investigar la verdad y cuáles son los únicos instrumentos innatos que él necesita para confeccionar otros a partir de ella. Para mostrarlo, pasemos a 33. Y 33 arranca diciendo, la primera afirmación es, la idea verdadera, pues tenemos una idea verdadera. Detengámonos ahí. Tenemos la idea verdadera. Ya la tenemos. El conocimiento ya lo tenemos. A diferencia de otras filosofías que piensan que no conocemos, estoy pensando ahorita, por ejemplo, en Kant, es decir, en realidad, de acuerdo con Kant, no conocemos a las cosas en sí, no conocemos más que fenómenos, es decir, la representación que se forma, la construcción mental que se forma debido a las estructuras de nuestro entendimiento, pero no tenemos más que eso, ¿no es verdad? A otras filosofías que definitivamente niegan que tengamos el conocimiento porque nuestro conocimiento es relativo, pequeño, insuficiente, ¿no es cierto? Spinoza dice, por el contrario, tenemos la idea verdadera. Porque si no tuviéramos la idea verdadera en nuestro conocimiento, nunca sabríamos que es una idea verdadera y jamás la reconoceríamos, aun en el caso de que la encontráramos. La filosofía de Spinoza parte de la afirmación, ya tenemos conocimiento. La prueba, nuestras ciencias. La prueba, nuestras prácticas, nuestros artes, incluso materiales. Ya tenemos el conocimiento. La filosofía no puede empezar por preguntarse si realmente conozco. Claro que conozco. El problema es cómo he llegado a ese conocimiento. La idea verdadera ya la tenemos. Y la tenemos simplemente porque el conocimiento ya se ha producido. Los seres humanos han producido conocimiento sin necesidad de los filósofos, sin pedirle permiso a los filósofos ni a sus garantías. Han producido conocimiento efectivo. Déjenme preguntarles, ¿creen ustedes que hoy conocemos algo, por ejemplo, en astronomía o en medicina? ¿Qué dirían? Pues sí. Claro que sí. De repente llegan los filósofos y dicen, pero es que no conoces. Imagínense ustedes un kantiano buscando la vacuna para el COVID-19. Si dice que nunca conocemos las cosas en sí, es decir, que nunca conoceremos al virus, ¿qué podemos esperar? Nunca descubrieron la vacuna, ¿no? Pues Siempre por estaría supuesto. postergando su descubrimiento a no Claro. aceptar que existe la idea verdadera. Claro. Es decir, los científicos
no comienzan por ahí. Los científicos en su práctica, porque son prácticos, en su práctica los científicos comienzan diciendo, voy a conocer. Claro que en un primer momento no lo conocíamos. ¿Qué tuvimos que hacer? Recurrir a los conocimientos genéticos y biológicos que teníamos. Estos no daban cuenta del bicho. Hubo que transformarlos, hubo que empezar a pensar, hubo que crear nuevas categorías, hubo que crear nuevos instrumentos de pensamiento. Pero esos no antecedían a la práctica. Tuvieron que desplegarse en el mismo momento práctico y hemos alcanzado un grado de conocimiento. ¿Quiere decir que ya conocemos al bichito al 100%? No, por supuesto. Pero lo que conocemos es suficiente para poderlo enfrentar, gracias a Dios. Porque si no fuese ese el caso, estaríamos todavía encerrados para siempre. ¿Sí se ve? La idea verdadera, empieza diciendo Spinoza, ya la tenemos. Ya la tenemos. La filosofía no tiene que empezar a preguntarse si realmente conocemos. Ya conocemos y lo estamos probando. Es decir, lo que es absurdo es decir que podemos mandar un instrumento al Sol o a Marte y decir que no conocemos. O sea, me parece una ceguera filosófica absurda, ¿no? Ya tenemos la idea verdadera, ya la tenemos. Nuestro problema es comprender cómo llegamos, cómo se ha estructurado nuestro pensamiento, cómo ha sido posible llegar ahí, a través del esfuerzo del pensamiento. Alfonso. Oiga, doctor, a mí me surgió una duda respecto también de lo que vimos en el curso pasado. Esto es lo que va, justamente esta idea es lo que va a retomar Hegel para luego decir que no todas las ideas son completamente verdaderas, porque entonces hay que analizar por qué llegaste hasta ahí y cómo llegaste, etcétera, 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 hasta llegar al absoluto, por supuesto. Bueno, yo no sé si, yo no podría responder a la pregunta si Hegel lo tomó de aquí, pero obviamente están muy cercanos. Obviamente están muy cercanos en el sentido de que lo mismo que Spinoza, Hegel dirá, el problema de la verdad es que hay que producirla. El problema de la verdad, y ahorita vamos a ver más características de la verdad, el problema de la verdad es que no trae en la frente una marca que diga yo soy la verdad. Ninguna idea trae en la frente un cartoncito que diga yo sí soy verdadera. Todas las ideas verdaderas son obra del trabajo, de la práctica, del desarrollo. Y lo que ahorita me interesa en este punto es mostrar que Spinoza parte de la afirmación de que el conocimiento, las ideas verdaderas ya las tenemos. Porque si no, dice Spinoza, si no las tuviéramos, ¿cómo las reconoceríamos? Déjeme hacer un pequeño paréntesis porque algunos filósofos han dicho que lo mismo pasa con el amor. Por más que el amor pase como algo muy misterioso, en realidad ya lo tenemos. Si no, ¿cómo sabríamos que estamos enamorados? ¿Cómo sabríamos que en realidad hemos encontrado el amor? ¿Cómo sabríamos que en realidad estamos rodeados de amor, del amor familiar, del amor filial, del amor paternal? Citando a Pascal, un comentarista dice, mira, no me buscarías si no me hubieras ya encontrado. ¿Por qué? Porque efectivamente en el plano del conocimiento, lo mismo que en el plano del amor, uno actúa bajo la certeza de que va a alcanzar ese concepto. Por supuesto que todavía falta alcanzarlo, pero obviamente ya lo tenemos y sabremos reconocerlo justo porque ya lo tenemos. No necesitamos un previo, no necesitamos un manual de qué es el amor para saber que estamos amando o somos amados. ¿Están de acuerdo? Nadie necesita un manual de ese estilo para vivir. Daniela. Doctor, si no tiene nada que ver, dígame ya. Pero eso podría ser como lo del Erinnerung de Hegel. No, no exactamente, no va por ahí. No va por ahí. Aquí lo que Spinoza está diciendo es, voy a avanzar un poco porque he tratado de ser sistemático, pero
cuesta mucho trabajo con las preguntas que a veces formulan. Lo que Spinoza está diciendo aquí es, hay en el pensamiento, en la práctica del pensar, ya ideas verdaderas que nos sirven como puntos de referencia en el proceso del conocimiento. Y esas ideas las hemos elaborado, no son innatas, no vienen desde dentro de nosotros, han sido resultado de la práctica. Por ejemplo, tenemos hoy el concepto de martillo. ¿Cómo se obtuvo? Por ejemplo, si yo les dijera, vamos a hacer un martillo de plastilina, ¿qué me dirían? Pues que no funcionaría, ¿no? Que eso no es un martillo, ¿no? Me dirían, óigame, no es un martillo. ¿Por qué? Pues porque en realidad a lo largo de nuestro proceso del conocimiento hemos elaborado la idea verdadera o el concepto, como diría Hegel, y por tanto sabemos reconocer una cosa de la otra. Y eso lo sabemos en todos los ámbitos de nuestra vida, no es ningún misterio, no es ningún misterio. Claro, Spinoza está hablando del conocimiento, pero incluso en nuestra vida cotidiana, eso se presenta todo el tiempo. Por ejemplo, suponiendo que se paren en uno de los changarritos de atrás de la universidad y quieren comerse una torta de jamón. Y la señora les entrega un sope. ¿Qué dirían? Pues no es una torta de jamón, ¿Y cómo supieron que es una torta de jamón? porque ¿Ya venían el entendimiento? no, pero ¿Es una idea innata? no. No, pero a lo largo de nuestra vida hemos conocido lo que, ahora sí que el concepto de lo que es. Entonces, Claro. por lo tanto, si te entregan un sope, oiga, pues esto no es esto más bien es un sope, porque también bueno, se entiende que ya tendríamos el conocimiento de lo que es un sope, porque a lo largo de nuestra vida también sabemos lo que es un sope, porque alguna vez lo habremos haber comido. Entonces, La idea verdadera, pues, ya la tenemos. El conocimiento ya existe. Esa es la primera afirmación de 33. El conocimiento ya existe. No es algo que tengamos que estar esperando al filósofo para garantizarlo. Esto está vinculado con lo que decíamos previamente. No necesitamos garantías porque el conocimiento es su propia actividad, su propia creación. El pensamiento trabaja creándose a sí mismo y alcanzando la verdad por sí mismo, sin ningún otro parámetro. ¿Sí queda claro? ¿Hasta ahí vamos claros en esta primera parte? Sí, profesor. Por favor, respondan. Perdón, profesor, yo sí tengo una duda. A ver. Entonces, decimos que no necesitamos afirmaciones porque aún encontrando un error en el planteamiento o en el proceso del pensamiento, estamos acercándonos más hacia la idea verdadera. Para allá vamos. No hemos introducido el error. Le voy a pedir a Iván que introduzca el error, pero un poco más tarde. Lo que es claro, a ver, imagínate por favor otra vez, por eso el ejemplo del martillo es importante. Imagínate el procedimiento del martillo. Cada uno de los martillos que utilizamos fue útil en su momento, pero luego se reveló insuficiente. ¿Se trata de un error? No, pues únicamente es algo por corregir. Exacto. Esa insuficiencia está dentro del conocimiento. Está dentro del conocimiento. Incluso si nos equivocamos, eso es parte del proceso. Eso lo veremos cuando lleguemos al error. Pero por ahora lo que importa es que comprendan esta primera afirmación de la idea verdadera ya la tenemos, el conocimiento ya lo tenemos, no hay que dudar de eso. El problema no es cómo lo garantizamos, sino cómo lo alcanzamos. El problema filosófico no es cómo podemos darle una garantía fuera de él, sino cómo hicimos para llegar a él. ¿Qué ha sido necesario transformar en el mundo y en nuestro pensamiento para llegar a él? Esa es la pregunta que Spinoza está formulando. ¿Sí queda claro? ¿Esa primera afirmación sí queda clara? Ahora. Oiga, doctor, esa insuficiencia de la que estamos hablando aquí también tiene que ver en el sentido, por ejemplo, en el sentido del martillo, como lo puso usted en el ejemplo, también tendría que ver como para qué tipo de
material necesitamos ese martillo? O sea, También. porque no es lo mismo, me refiero a esto, no es lo mismo un martillo para madera que un mazo, que se podría considerar un martillo para clavar remaches de hierro en su momento, ¿no? Sí, si tú quieres clavar el cuadro de tu artista favorito en tu pared, pues probablemente no utilizarás un martillo hidráulico, ¿no? Eso es parte del conocimiento, ciertamente. Ajá, Bueno, exacto. bueno, continuemos. Dice, la idea verdadera, pues ya tenemos una idea verdadera, es algo distinto de su objeto, pues una cosa es el círculo y otra cosa la idea del círculo. ¿Por qué? Porque la idea verdadera es una idea y el objeto es un objeto. La idea verdadera, las ideas, y esto es lo que Spinoza está defendiendo ahora, el régimen de las ideas es un régimen autónomo, es un régimen que funciona con el impulso de nuestro propio entendimiento. Es un régimen autónomo en el sentido de que una idea se sigue de otra idea, se sigue de otra idea, se sigue de otra idea, sin referencia inmediata al objeto externo. ¿Por qué? Porque el pensamiento es justamente, para Spinoza, esa entidad autónoma que afirma la verdad por ella misma. Por ejemplo, vean lo que estoy intentando decir. Si yo escribo en el pizarrón la fórmula H2O, eso es químicamente el agua. ¿En qué se parecen? En nada. En nada. Y sin embargo, decimos H2O es la esencia del agua. Para colmo de colmos, tanto el hidrógeno como el oxígeno son gases, de manera que llegamos a la idea de que la combinación de dos gases produce un líquido. H2O moja. Cuando está lloviendo decimos está cayendo H2O. No. No. ¿Por qué? Porque el régimen de las ideas no es idéntico al régimen de los objetos. Y aquí aparece un tema que otra vez es muy importante en Spinoza. El pensamiento no es una máquina de copiar realidades. El pensamiento no es una máquina de imitar objetos. Para Spinoza, y aquí otra vez está muy cerca de Hegel, para Spinoza, el régimen de las ideas que construye la esencia de las cosas es un régimen cuyo orden no es el mismo que el régimen de las cosas que conocemos. Para Spinoza el conocimiento no es representación, no es imitación del mundo. Todas las filosofías parten de la idea de que el pensamiento es fundamentalmente una acción de representar el mundo, de darle forma ideal a un mundo que de suyo es real. Spinoza no piensa así. Spinoza piensa que el orden de las ideas es el orden con el cual alcanzamos la verdad, y esa verdad, que es la esencia de las cosas, sin embargo, no es su imitación, no es su reproducción. Por eso dice, una cosa es el círculo y otra la idea del círculo. La idea del círculo es una idea. El círculo que dibujamos en cualquier parte es un objeto. Claro está que entre el objeto y la idea hay efectivamente un vínculo, pero ese vínculo no depende de la imitación, de la reproducción, de la representación, sino depende de la fuerza del pensar. Y aquí Spinoza está, una vez más, en la cumbre que lo acerca mucho a Hegel. Está diciendo el régimen de las ideas que describe, que comprende la esencia de las cosas, no es la imitación de las cosas. El pensamiento no es una máquina de imitar, de copiar realidades. El pensamiento es una actividad que transforma el objeto inmediato en objeto pensado. Es decir, le da al objeto una forma conceptual, porque el pensamiento no tiene más que cosas conceptuales para trabajar. El pensamiento no trabaja con imágenes, el pensamiento no trabaja con copias, el pensamiento no trabaja con representaciones. El pensamiento lo que hace es transformar al objeto que está conociendo en ideas. ¿Sí se ve? Por eso es que dice Spinoza,
La idea verdadera no es igual a su ideato. Es otro orden de cosas. Es un orden de cosas que, sin embargo, explica, comprende la esencia de lo real, pero que no se le parece. El conocimiento no es imitación, y esto lo vamos a insistir muchas veces a lo largo de este curso. ¿Sí? El pensamiento no es una máquina de imitar realidades. Ya hablaré del pensamiento en Spinoza, pero por ahora que les quede claro que para Spinoza el pensamiento todas las filosofías que parten de esa separación entre, por un lado, el orden de las cosas y por otro lado, el orden del pensamiento, tienden a creer que el conocimiento es una especie de máquina de reproducir el mundo, de imitarlo, de hacer modelos que por supuesto siempre son más o menos inseguros, más o menos representativos, ¿no es cierto? Y Spinoza dice, el pensamiento no es una máquina de describir realidades, no es una máquina de hacer fotocopias de objetos, es una máquina de pensar. Pero ese pensamiento es activo, esa actividad es justamente la que produce las ideas verdaderas de las cosas. Todavía hay algunos elementos ahí, pero por ahora me interesa que esto quede suficientemente claro. ¿Cómo lo ven? ¿Sí queda suficientemente claro? La idea verdadera, la idea no es una representante de la cosa, es su verdad, es decir, su verdad, su esencia transformada en ideas. Dice Spinoza, la idea del círculo, en efecto, no es algo que posee centro y periferia, como el círculo, ni la idea del cuerpo es el cuerpo mismo. El ejemplo es interesante. La idea del círculo no tiene centro y periferia, porque en el pensamiento, en el orden lógico, esos elementos temporales, esos elementos visuales, no juegan ningún papel. Ahí lo que juega son ideas, conceptos. Eso es lo que nos está diciendo Spinoza. ¿Sí? La verdad es un resultado, no es un antecedente, no es una garantía, es un resultado del acto del pensar. Y el acto del pensar es el acto de reconstruir la esencia objetiva de las cosas, lo que no quiere decir de ninguna manera imitación. Lo que no quiere decir representación. Déjenme detenerme ahí porque otra vez Spinoza está atentando contra un montón de presuposiciones de la filosofía y de la conciencia común. Para la conciencia común y para muchas filosofías, el conocimiento es una suerte de reproducción ideal de las cosas. Y entonces se nos dice, por ejemplo, construyan un modelo, pensando que modelo es algo así como un esquema verdadero de un objeto que es externo. O hagan una representación ideal de tal cosa, pensando que por un lado está el objeto y por el otro lado el pensamiento. Y el pensamiento no tiene más tarea que tratar de imitar al objeto que es externo. Esa concepción de que el pensamiento es imitación, representación, imagen, para Spinoza es totalmente falsa. La idea, todas nuestras ideas, son afirmaciones de nuestra mente, son afirmaciones de nuestro espíritu, son verdaderas afirmaciones. Ya hablaré otra vez sobre el concepto de pensamiento, pero por lo pronto lo que me interesa en este parágrafo es que vean que para Spinoza las ideas son un orden autónomo, distinto y sin embargo que explica esencialmente el orden de las cosas. Ya veremos después por qué procedimiento, que es un problema en Spinoza bastante gordo. ¿Sí queda claro lo que estamos diciendo? La idea de círculo no tiene centro ni periferia. Es un concepto, es una idea. Y como todas las ideas, vive en el orden lógico, no vive en el orden temporal. ¿Sí queda claro? Con Spinoza, pues, como ustedes pueden ver, se están introduciendo ya en el reino del pensamiento como un orden autónomo, como una potencia de nuestra capacidad de conocer. Spinoza nos había dicho, vamos a conocer la potencia del conocer. Y ahora estamos examinando justamente cómo funciona esa actividad
a la vez práctica y teórica, práctica y de la reflexión. Spinoza está pues invirtiendo, como ustedes pueden ver, por completo las premisas del cartesianismo, prácticamente todas las premisas del cartesianismo. Bueno, coincide con Spinoza en que en pensar es una práctica, es un acto personal, pero por lo demás verán la cantidad de diferencias que tiene con Descartes en todo esto. Y claro, también con la tradición posterior a Descartes, que ve una separación entre el mundo de las cosas y el mundo de las ideas. Para Spinoza, las ideas y las cosas, es decir, la extensión y el pensamiento, pertenecen a un único movimiento global, que es el que Spinoza colocará en Dios. Pero ahorita no quisiera meterme en esas honduras, porque si no, tengo que explicar todo el sistema en una sola clase. ¿Va relativamente claro? 34 lo precisa un poco más. ¿Qué encontraron ahí? A ver, hoy he hablado demasiado yo y muy poco ustedes, de manera que por favor, actívense. ¿Qué encontraron en 34? ¿Sí lo leyeron? Sí, pone un ejemplo con un nombre Pedro, ¿no? Que dice que Pedro es algo real, pero que a su vez la idea verdadera de Pedro es la esencia objetiva de Pedro, y que en sí misma también es algo real y totalmente distinto al mismo Pedro, como usted lo decía, ¿no? No es que esté reflejado Pedro dentro de la idea verdadera de Pedro, no como una imitación, ¿no? Sino que la idea objetiva de Pedro es la verdadera esencia de Pedro, lo que el conocimiento llega a captar, ¿no? Al menos es lo que yo entendí con el ejemplo. A ver, otra. Tienes razón en parte, otra explicación. A ver, ¿qué obtuvieron de ahí? ¿Qué coligen de 34? A ver, esfuerzos. ¿Debo tomar involuntarios? Parece que sí, profesor. Parece que sí. Bueno, pues entonces Pues Leonardo Iturbe. A ver, es que hay muchos de ustedes que no están participando y les pediría que traten de participar. Esta clase no puede ser meramente pasiva. Eso no es espinosista en absoluto. Leonardo. Yo tengo una pequeña duda, o sea, No, primero responde. ¿Qué obtuviste de 34 y luego planteas tu duda? ok. En el 34 entiendo la distinción entre el objeto real y la idea verdadera de ese objeto real, ¿no? Por lo que entiendo, la idea verdadera por medio es como la cuestión justamente objetiva, ¿no? De que el entendimiento nos da de las cosas, pero no constituye en sí mismo a las cosas. Ahí es donde tengo mi duda sobre la esencia objetiva y la esencia peculiar. Gracias. A ver, la cuestión de la esencia objetiva quedará mucho más clara cuando vayamos a la ética, en donde Dios será justamente conocido a través de su esencia. Con Dios no nos vamos a tropezar nunca, ¿no es cierto? Es decir, por supuesto que el Dios de Spinoza no es el viejito que está ahí arriba dándole el dedo al hombre, ¿no? Y juzgando nuestros actos. Eso no es el Dios de Spinoza. Y sin embargo, dice Spinoza, lo podemos conocer. ¿Cómo lo podemos conocer? A través de nuestras ideas verdaderas. Si comprendemos la esencia de Dios, si comprendemos a través de nuestras ideas la esencia de Dios, esa va a ser su esencia objetiva. Dios no es una cosa, no es un ser igual que el vaso que tengo a mi lado, o igual que la pluma fuente o el libro que está a mi lado. Dios no es una cosa, y sin embargo es un ser. ¿Cómo lo podemos comprender? Spinoza diría, con nuestras ideas verdaderas. Claro está que nunca lo vamos a ver. Claro está que nunca nos tropezaremos con él, pero lo podemos conocer
si somos capaces de articular una idea y un conjunto de ideas verdaderas que expliquen su esencia objetiva, su modo de ser. Y esa es justamente la apuesta que Spinoza hace al inicio de la ética. Pero lo veremos con más detalle en ese momento. ¿Tú quieres intervenir otra vez? Sí, algo muy breve. Entonces, como ontológicamente, todos los objetos, ¿no? Pedro, por ejemplo, es como se constituye bueno, esencialmente de estas dos esencias. O sea, es como, como dividido, por decir, o como bipartita o algo por el estilo. Spinoza dirá que efectivamente toda la naturaleza está constituida de dos atributos, el pensamiento y la extensión. La extensión es equivalente a la parte material, es el cuerpo, es Pedro. Pero además de Pedro, en el plano material, en el plano de la extensión, existe el atributo del pensamiento. Y el atributo del pensamiento es el que describe la esencia objetiva de Pedro. Entre el Pedro real y su esencia objetiva en el pensamiento, hay para Spinoza una simultaneidad que él coloca en la substancia. Veremos que justamente la afirmación de esta unidad está en la substancia. Pero es verdad que toda cosa, Pedro en particular, es a la vez una entidad en el plano material de la extensión y una entidad en el plano del pensamiento, es decir, en el orden del pensar. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Gracias. Bueno, vamos a avanzar. Alfonso, ¿quieres intervenir? Sí, doctor. Yo ahí me acaba de surgir justo la duda ahorita, pero al final de cuentas termina siendo exactamente lo mismo, pero sin embargo se separan en dos entes y a esto es a lo que se refiere Spinoza, o bueno, lo que va a retomar Spinoza, que termina siendo la sustancia griega, o lo que los griegos determinarán como sustancia, la sustancia para que la cosa o el elemento sea lo que es. A ver, no quisiera responder esa pregunta que nos lleva demasiado lejos. Por ahora lo que me interesa es que vean que para Spinoza efectivamente el régimen de las ideas no es idéntico al régimen de las cosas. Los dos, desde luego, forman parte de una unidad. El ser humano en el mundo trata de comprender objetos que están ahí, que son reales, que no tienen ningún pero en tanto que objetos reales. Pero para comprender, para alcanzar la idea verdadera, necesitan pensarlos. Y eso es someterse al régimen del pensar, que es un régimen autónomo, un régimen que funciona por sí mismo, un régimen que debe ser comprendido en su propia fuerza. Y es hacia ahí, hacia donde nos quiere llevar este párrafo. Por eso les pido algún esfuerzo de interpretación de 34. ¿Quién se anima? Ya vimos que una cosa es Pedro y otra la idea de Pedro, pero ¿qué más dice Spinoza? A ver, ¿qué significa esta afirmación? Dado pues que la idea de Pedro es algo real, que posee su esencia peculiar, ¿qué les parece esa expresión? Dado pues que la idea de Pedro es algo real, que posee su esencia particular, ¿qué significará eso para ustedes? Hagan un esfuerzo de interpretación. La idea es algo real. ¿Qué les parece? ¿A qué suena eso para ustedes? Pedro. Que por tanto subsiste por sí misma y puede ser objeto de otra idea. Claro. Fíjense, a ver, Rodrigo. No, pues iba a comentar algo muy parecido a lo que dijo mi compañero. Entonces, A ver, es que esa idea no es pequeña, no es menor. La idea es algo real. Normalmente la conciencia tiende a pensar que las ideas son algo irreal, que son algo ideal, que es algo que no está en el orden de los cuerpos. Y Spinoza está diciendo, la idea ciertamente no está en el orden de los cuerpos, pero es algo real, es algo objetivo,
que por tanto puede ser objeto de otra idea. Una idea es real en la medida en que otra idea puede tomarla como objeto para desplegarse en ellas. Y este es justamente lo que Spinoza está diciéndonos aquí. La idea de Pedro es una idea, es algo real, no es algo que tenga un cuerpo, pero es real en el sentido de que es objeto de otra idea, es objeto de una síntesis de ideas, de una interconexión de ideas. Las ideas son un dominio real, no en el sentido de que tenga un cuerpo, sino en el sentido de que es un orden jerarquizado, estructurado, determinado, en el que cada idea tiene el lugar que tiene por su relación con otras ideas, por su vínculo jerárquico con otras ideas. Spinoza está convirtiendo al pensamiento en un dominio determinado y objetivo. Vean ustedes las transformaciones que están sucediendo ahí. El pensamiento es un orden objetivo, aunque no sea el orden de los cuerpos. Aunque no tenga materialidad en el sentido físico del término, la idea es real porque es objeto de otras ideas. Y como es objeto de otras ideas, puede ser manipulada, transformada, jerarquizada, vinculada a otra serie de ideas y a su propio desarrollo. Spinoza está pues transformando también el régimen del pensamiento. A ver, Samuel. Sí, nada más quería comentar que este planteamiento me recordó mucho al argumento ontológico de San Anselmo, No. Pero, o sea, justo era como mi duda si tenía algo que ver o si era como un desarrollo, porque, bueno, hasta lo que recordaba era que el argumento de San Anselmo pues se quedaba en el hecho, se quedaba nada más en que Dios tiene que existir en la realidad por ser una idea que tenemos en la mente. Pero pues con Spinoza es distinto, ¿no? En el sentido de que, bueno, la idea ya puede ser objeto de otra idea, pero no sé si realmente hay un vínculo o solo son frases, No. oraciones que se parecen entre sí. Se parecen entre sí nada más, Leonardo, porque lo que dice el argumento ontológico es que Dios, que es una idea de la perfección, si es perfecto, pues tiene que tener la existencia, porque la existencia es uno de muchísimos atributos que debe tener la perfección. Y por tanto, pues entonces tiene que existir. Ahora, Spinoza no está diciendo ni que el régimen de las ideas crea el mundo, ni que lo imita. Está diciendo algo distinto, está diciendo el régimen de las ideas explica el mundo, es un orden distinto al mundo, pero sirve para explicarlo, para comprenderlo. ¿Por qué? Porque para Spinoza los dos, el orden del pensamiento y el orden de las cosas, pertenece a un único movimiento que él va a llamar substancia, que él va a llamar Dios justamente. Entonces, para Spinoza, a ver, déjame decirlo de otra manera, el conocimiento en Spinoza no va ni de la idea al objeto, ni del objeto a la idea. El conocimiento va de idea en idea, porque una idea puede tomar otra idea como objeto y desplegarse en ella, jerarquizarse, ordenarse, comprenderse, lo que quiere decir que el pensamiento es literalmente un orden objetivo, aunque no tenga cuerpo. Esto no debería sorprender a un filósofo, porque hay muchas cosas que nosotros no tocamos y que sin embargo existen, que tienen realidad, que están presentes. Ese es el orden en realidad del conocimiento. Por ejemplo, si yo digo con Marx el modo de producción, pues eso no lo van a encontrar nunca, nunca se van a tropezar con un modo de producción. Si yo digo el trabajo abstracto, pues tampoco se van a tropezar con el trabajo abstracto, porque eso no es un objeto inmediato. Es, sin embargo, una idea determinada que permite comprender los objetos de este mundo. Pero ese es el conocimiento, construir los conceptos que permitan darle inteligibilidad al mundo, sin imitarlo, sin reproducirlo, sin ser su copia, sino al contrario, encontrando su esencia objetiva, su esencia real. ¿Se alcanza a ver?
Alfonso, otra vez. ¿Podríamos considerar entonces, doctor, que la particularidad de la que habla aquí Spinoza se pudiera entender como la subjetividad? Es decir, No, como cada no, persona piensa esa idea. no. La idea tiene una existencia objetiva independiente del pensador. Por eso es un objeto real. A ver, para la conciencia común, el pensamiento solo existe vinculado al ser pensante. Para la conciencia común, el pensamiento no existe más que en el momento en que alguien piensa. Y por tanto, la conciencia común y la filosofía común creen que no existe pensamiento sino asociado al individuo que piensa. Pero Spinoza está diciendo otra cosa. Spinoza está diciendo, independientemente del individuo que piensa, la idea tiene una esencia objetiva real. Por ejemplo, la idea de círculo, ¿es necesario que alguien la piense para que sea determinada? ¿O lo podemos determinar en geometría? No, se determina en la geometría. Nada tiene que ver lo subjetivo aquí. Cuando Spinoza dice que la idea es efectivamente un ser real, lo que está diciendo es, ese es un dominio, lo vamos a tener que ver con detalle un poco más adelante, que escapa a la conciencia, que no está en la conciencia. Ese es un dominio propio. Y el conocimiento es exactamente eso, un dominio propio. Me voy a detener para ver si hay dudas. Vean ustedes, aquí ya estamos empezando con las dificultades de Spinoza. Hasta ahora todo había sido bastante más cómodo, todo había sido bastante más sencillo, pero ahorita estamos entrando ya en honduras más serias. Spinoza nos está diciendo, si queremos comprender nuestra potencia de comprender, tenemos que alterar nuestras concepciones del pensante, del pensamiento y de la relación de las ideas con el mundo. Porque sólo así podamos alcanzar entonces las ideas verdaderas. Spinoza está transformando al principio no solamente la noción de método en Descartes, sino la concepción misma de qué es una idea. Ya hablaremos largo, una gran parte del curso se va a referir justamente a esto, a la idea. Cuando pasemos a la ética, les voy a proponer que vayamos a la mente justamente, veremos con más detalle lo que esto quiere decir. Por ahora, un poco de paciencia porque ya entramos en honduras filosóficas. ¿Sí queda claro? Me interesa si han quedado claras las ideas que se han expuesto hoy. Por supuesto, necesitan mayor desarrollo, pero si están quedando suficientemente claras. ¿Qué dirían? Respondan, por favor. Pues sí, pero ciertamente necesita un poco más de desarrollo para entender cómo se unifican ideas y mundo, ¿no? Nos dice usted que las ideas dan el conocimiento del mundo o dan la explicación del mundo, pero no lo recrean y lo producen, ¿no? Tal vez necesite un poco más de desarrollo, ¿no? En esa parte, pero ya entiendo que las ideas y el mundo o el objeto son cosas distintas, pues las ideas no necesariamente provienen del objeto, ¿no? Sino que, como ya entendí que Spinoza plantea que la idea tiene que ser objeto de otra idea y así consecutivamente para que sea una idea verdadera. En el fondo, lo que está sucediendo es que Spinoza está atentando contra las premisas elementales que tenemos acerca del conocimiento y de la verdad. Spinoza está ya directamente haciendo un vuelco de la concepción tradicional que tenemos de las cosas y del pensamiento. Vuelco que por supuesto lo aproxima a Hegel, pero un verdadero vuelco. Y por supuesto las dificultades que tienen ustedes ahora es natural. Están encontrando al mundo de cabeza, están encontrando al mundo en un orden que no esperaban. Déjenme decirlo de otra manera. Spinoza nos dijo que hay muchos modos de acercarnos al mundo y de percibirlo. De oídas, de experiencia vaga, por una cierta comprensión del pensamiento que pasa de los efectos a las causas,
pero que esas formas de percibir el mundo no son conocimiento, porque no son verdaderas en el sentido de que no son efectivamente producto de nuestra mente, sino algo que nos viene de fuera. Y entonces nos está introduciendo al orden del pensar como régimen de construcción de la verdad. En esa medida está renunciando, está dejando atrás todas las concepciones que tenemos tradicionales del conocimiento como reproducción de objeto, como imitación del objeto, como semejanza, como un modelo. Todas esas no funcionan en Spinoza porque él lo que nos ha dicho es nuestra potencia de comprender lo que produce la verdad. Y eso no quiere decir imitar al objeto real, reproducirlo, representarlo, hacer pinturas del objeto. Es otra cosa. Pensar es otra cosa. Y ahí Spinoza está atentando contra las concepciones que tenemos normalmente, que son perfectamente naturales, de lo que es el conocimiento, la conciencia y el mundo. Por supuesto, Spinoza está ya, por eso les decía, estamos entrando en honduras más serias. ¿Sí queda claro esta perspectiva que traté de redondear en este momento? Claro que necesita mucho más explicación porque lo que les está haciendo es volteando de cabeza lo que creen saber, volteando de cabeza lo que además muchas filosofías les dicen que son las cosas. Spinoza está haciendo una transformación completa en el régimen del pensar. Profesor, disculpe, ¿se podría asemejar quizás de alguna forma o en algún sentido a la propuesta de Platón En parte. sobre las ideas? Claro, en Entonces, parte. Sí, sí, en parte. Cuando Platón te dijo que lo verdadero son las ideas y no los objetos móviles, pues esa idea seguramente les pareció más sencilla, ¿no? Pero es lo que está diciendo Spinoza también. La verdad no está en los objetos, está en las ideas. En ese sentido, tienes razón, se aproxima mucho a Platón, pero se aproxima en realidad a todas las filosofías que dicen que la verdad no está en el mundo de las cosas, sino en el mundo del pensamiento. Lo puedes llamar si quieres idealismos o lo que quieras, pero esas son las filosofías que te dicen, mira, la verdad no está en el orden de las cosas, la verdad está en el orden del pensar. Y ese es Platón en primer lugar, por supuesto, ¿no? ¿Sí queda claro? La filosofía sí, empezó, la filosofía empezó con ese gesto, ¿no? La verdadera filosofía empezó con ese acto, con el acto de decir lo verdadero no puede estar en el mundo de las cosas cambiantes, justo porque son cambiantes, justo porque son finitas, justo porque todo el tiempo están cambiando. Entonces no puede estar la verdad ahí. La verdad está en las ideas. Y Platón la colocó pues en el topos uranos, ¿no? Esa es una solución, la de Spinoza es otra, pero también parte de la afirmación. La verdad no está en las cosas, está en el pensamiento sobre las cosas. Y esa es una filosofía, insisto, que les transforma lo que creían saber. ¿Sí les queda un poco más claro? Sí, profesor. A ver, a mí me queda claro que es un esfuerzo por comprender el que debe guiar nuestro trabajo de aquí en adelante. Porque efectivamente lo que está haciendo Spinoza es cambiando por completo el régimen de sus ideas comunes, el régimen de la conciencia común. Spinoza está rechazando la idea del conocimiento como imitación, de la conciencia como guía de la acción. También se va a pelear con Descartes a propósito de la voluntad, es decir, es una perspectiva enteramente distinta a la que hasta ahora ustedes han venido creyendo conocer. Es un esfuerzo que debemos hacer, ciertamente. ¿Algún comentario más? Háganme un favor. Los apartados que van desde el 31, me parece,
desde que empezó todo esto hasta, desde el 30 hasta el 38, por favor reléanlos con cuidado, porque nos van a ocupar algunas sesiones más en este régimen que estamos intentando comprender. Ok, profesor. ¿Sí? Por favor, relean del 31 al 38 con cuidado para que empiecen a introducirse en el mundo del conocimiento de Spinoza.